Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera llevarlos en esta mañana al capítulo 5 de Nehemías y vamos a tocar un tema que realmente es conflictivo en muchos casos y hasta demuestra las actitudes y las miserias que hay en los corazones, aún también siendo de la misma familia. Este devocional tiene como título Las ofertas en momentos de necesidad. Les invito a ver algunos aspectos de este capítulo. Veíamos que el pueblo estaba trabajando arduamente para reconstruir las murallas de Jerusalén, ya para no estar en vergüenza, para no ser atacados libremente por quien quiera, sino para ser defendidos por aquellas murallas que realmente demostrarían que el pueblo había sido protegido por Dios y que llevaría adelante la obra que Dios había encomendado nada más ni nada menos que a Nehemías. Y en esta situación, en medio del trabajo, gran parte del pueblo se sentía en depresión seguramente, en angustia, en una situación de la cual ellos no podían salir, como lo menciona el versículo 5, y entonces dice que hubo gran clamor en el pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. ¿Qué estaba pasando? Había sucedido que todas estas salidas de la esclavitud del pueblo y volviendo a Jerusalén habían llevado a muchos a aprovecharse de esa situación, y aquellas familias que estaban en reconstrucción de la ciudad muchas veces tenían que dejar de trabajar en el campo para proveer su propio alimento. Entonces necesitaban dinero para sostenerse y para sostener a sus familias, y había otros judíos que tenían dinero y les empezaron a prestar al punto de esclavizarles y pedirles un interés tan alto que realmente era imposible de pagar. No cabe duda que la situación que se había generado en este tiempo era una situación tristemente de esclavitud del propio pueblo hacia su propia familia. Estaban siendo esclavizados por aquellos judíos que se aprovechaban de toda esta situación y que utilizaban su dinero como una herramienta para extorsionar a sus hermanos. Ahora, todas estas personas que se fueron endeudando de a poco, que fueron quizás sufriendo las consecuencias de emplear mucho tiempo en la obra y no teniendo quizás la posibilidad de sacar de su propio trabajo para mantener a su familia, fueron llegando a un momento de tener que vender a sus propios hijos, como lo dice en el versículo 5. Y en esa situación, dice el versículo 5, no tenemos posibilidad de rescatarlas. En esta situación ellos van y se lo presentan a Nehemías. Y Nehemías llama a todos estos que estaban prestando el dinero y que estaban esclavizando a sus hermanos. Y dice el versículo 8, después de que los expuse en el versículo 7, después que él se enoja en el versículo 6, dice en el versículo 8, cuando Nehemías le presenta esta situación, dice que y callaron, pues no tuvieron que responder. Se quedaron sin palabras, porque lo que estaban haciendo estaba fuera de todo pensamiento de parte de Dios. Venía de un corazón egoísta, de un corazón que tristemente pensaba solamente en el dinero. Y saben, mis hermanos, por muchos años, aún en la propia iglesia de Dios, he visto aún desde chico ver pelearse a muchos hermanos por una cuestión de dinero. Recordábamos esta semana con mi señora en una situación donde me habían vendido un hermano un fax. Y muchos chicos no van a saber lo que es un fax, pero bueno, era una herramienta para trabajar en ese momento que transmitía un documento
donde uno lo pasaba como una fotocopia y del otro lado, a la distancia, salía un papel impreso con el mismo documento. Era como una fotocopia que salía instantáneamente a través de una línea de teléfono en otro lugar. Y recordaba que por situaciones que todos conocemos en este país, tristemente, en el año que explotó en la Argentina una vez más, allí en el plan de Alfonsín, recuerdo que el dólar se fue de un austral, si no me equivoco, a 600 y pico de australes, no recuerdo bien. Me quedó para pagarle a un hermano que me lo cobró en dólares, $100. Recuerdo que me costó muchísimo trabajo poder juntar esos $100. Cuando fui a devolvérselo me los cobró con intereses y con un sermón que les puedo asegurar que fue muy triste, aún al punto que nos acordamos con mi esposa que su propia esposa se avergonzaba de esta situación. Es que muchas veces las personas tienen un corazón que está puesto simplemente en este vil metal, como llaman muchos, que es el dinero. Y dice la palabra que el amor al dinero es raíz de todos los males. Esto es lo que estaba sucediendo en esta situación. A ellos no les importaba, a los que prestaban el dinero, no les importaba la obra, no les importaban sus hermanos, no les importaban sus familias, simplemente les importaba su dinero. Ahora, Nehemías contrasta poniendo su ejemplo de vida. Dice en el versículo 15, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra, además 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa, y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Nehemías estaba mostrando el contraste de un líder que estaba comprometido con el pueblo, con la obra de Dios, y mostraba su ejemplo, no requiriendo hacia el pueblo que estaba en una situación grave, no requiriendo ningún pago, aunque quizás estaba en su derecho por ser el gobernador nombrado por el rey de Persia. Pero él daba el ejemplo que aún de los bienes que él tenía, no solo alimentaba a 150 familias, sino que había rescatado aún allí en Persia, había rescatado hermanos que estaban en esclavitud con su propio dinero. Qué importante es que tomemos este ejemplo y que podamos entender que si queremos ser siervos fieles de Dios, debemos colaborar, debemos ayudar a nuestros hermanos en la necesidad. Ahora, muchas veces en esta situación se contrapone algo que hay en nuestro corazón. El Señor Jesucristo decía: donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Mis queridos hermanos, muchas veces ponemos nuestra mirada en los tesoros de la tierra. No está diciendo que no hay que generar, muy por el contrario, deberíamos generar no solo para nosotros, sino para trabajar en medio de la obra del pueblo de Dios, para ayudar a los hermanos. Esto es bíblico. Debemos generar para servir en la obra de Dios, para sostener la obra de Dios y para llevar adelante la obra de Dios. Porque después de todo, como dice Deuteronomio, Él es el quien nos da la fuerza y Él es el que nos da el dinero para poder sustentarnos en cada una de nuestras vidas. Por eso es importante el esfuerzo, pero debemos cuidar que nuestro corazón
no esté depositado en cada una de estas cosas. Porque si nuestro corazón está allí, nuestro tesoro será el dinero y tristemente nos volveremos egoístas, avaros y tantas otras cosas que no solo destruyen nuestra vida, sino muy a la vida de aquellos que están cercanos y muchas veces dañan la vida de la iglesia. Pero quisiera también que podamos detenernos en este día y recordar algunas palabras en el Nuevo Testamento. Hebreos 13:16 dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Debemos ayudar, debemos hacer el bien, debemos esforzarnos en ver las necesidades de cada uno de aquellos que nos rodean. Ahora, en esto tristemente muchas veces nos equivocamos y muchas veces pensamos que hay que ayudar a todo el mundo y de la manera que sea. Y yo quisiera que en esta mañana pensemos a quién debemos ayudar y cuándo. En primer lugar, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 35, nos habla de que todas las ofrendas eran traídas a los apóstoles, eran puestas a sus pies y ellos lo repartían a cada uno según la necesidad que había entre los hermanos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 26, de la manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ahora, ¿a quiénes hay que ayudar? Hay que ayudar a nuestros hermanos que esforzándose y trabajando tristemente no les alcanza o están pasando por un momento de necesidad. En primer lugar, hay que ayudar a los de la familia, hay que ayudar a aquellos que somos de la iglesia de Dios. Hay que ayudar con sabiduría, viendo para qué quieren el dinero cada uno. Una cosa es que una familia necesite para comer y otra cosa es que una familia necesite para hacer un viaje de vacaciones. Mire, todos tenemos derecho a hacer viajes de vacaciones, pero hay momentos donde se los puede hacer y hay momentos donde no se los puede hacer. Es importante que atendamos a las necesidades o, como dice la escritura que leímos recién, según la necesidad de cada uno. También debemos ayudar al pobre. Dice Proverbios 28-27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparte a sus ojos tendrá muchas maldiciones. Debemos ayudar al pobre, debemos ser solidarios y debemos pensar en la necesidad del otro. Ahora, ¿cuándo debemos hacer esto? Mire, el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses va a tratar un tema que muchas veces es un tema que duele, a veces en algún aspecto tratarlo o produce algún tipo de situación incómoda. Y va a hablar de aquellos que no quieren trabajar, que se estaban aprovechando de esta ayuda que la iglesia daba y que utilizaban esa herramienta que Dios nos da, que es el dinero para vivir y que necesitamos para este mundo, lo utilizaban para su vagancia, para no trabajar, para poder aprovecharse de aquellos que se esforzaban. Y dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto,
Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Mire, hace un tiempo me he tomado la costumbre de que cuando vienen a pedir, que son muchas veces que vienen a pedir a casa, uno se da cuenta de alguien que realmente puede trabajar o no puede trabajar. Hay personas que quizás no pueden y realmente uno los ayuda sin ningún tipo de conveniente. Pero me he tomado la costumbre de aquellos que vienen a pedir y pueden visualmente, les digo, bueno, vení mañana a hacer un trabajo y te vas a ganar a tu propia ayuda. Les puedo asegurar que hasta el día de hoy no he conseguido uno que haya vuelto para poder esforzarse y ganar su propio pan. Es verdad que hay muchos que necesitan y uno les ofrece un trabajo y realmente van y trabajan. Debemos diferenciar entre aquellos que quieren trabajar y aquellos que no lo quieren hacer. Los que quieren trabajar debemos no cansarnos sino ayudarlos porque el Señor nos dio ese ejemplo, porque el apóstol aquí lo está expresando. Y porque realmente sucedía también allí con Nehemías. A los hermanos que le habían prestado dinero eran hermanos judíos que se esforzaron en reconstruir justamente nada más ni nada menos que aquella ciudad que tanto necesitaba de ser reconstruida. Pero no eran hermanos que estaban descansando o estaban tomando sol. Entonces, en esta situación Nehemías tiene que llamarles la atención a aquellos que se aprovecharon de esta situación para esclavizar más a sus hermanos. Que en este día, mis queridos, podamos entender que el dinero tiene que ser una herramienta para vivir y para trabajar en medio del pueblo de Dios y para ayudar a aquellos hermanos que tanto lo necesitan. Y si algún hermano al cual le prestaste dinero no te lo puede devolver, no porque se queda con los brazos cruzados, no porque no quiere trabajar, no porque se aprovecha de la situación, sino que insistiendo en el esfuerzo y demás, no te lo puede devolver o no me lo puede devolver, quizás era un tiempo como fue el tiempo en que Nehemías tuvo que recordarle al pueblo, a los nobles, que fue condonar la deuda, o sea, no reclamarles más esa deuda. El tiempo del jubileo, recordamos que había cada 7 años una condonación de deuda y cada 49 años también. Realmente nosotros debemos entender que el Señor nos da todas las cosas y nos perdonó muchas cosas y realmente nosotros debemos hacer lo mismo para con nuestros hermanos. Que el Señor nos dé la luz y que nos dé la sabiduría para tomar decisiones que honren a su nombre, que sean temerosas de Dios y que pongan nuestro corazón en el amor hacia los hermanos mucho más que en aquello que tanto destruye como es el dinero. Que el Señor les bendiga en esta mañana.